Lo que vamos a hacer en la tipicidad subjetiva es analizar el caso desde la óptica del sujeto activo, lo interno, qué es lo que quiso hacer. Se trata de comprobar entonces si hay congruencia entre lo que se hizo y lo que se quiso hacer. Si lo que se hizo coincide con lo que se quiso hacer, vamos a poder confirmar que hay dolo. Y eso es el centro del tipo subjetivo, comprobar la existencia de dolo. El dolo es el conocimiento y la voluntad de producir el resultado. Analicemos en primer lugar el conocimiento. Hay que conocer no solo que estoy realizando una acción, sino la relación de causalidad que se pone en marcha al realizar esa acción, y tengo que conocer que estoy produciendo ese resultado. Si no conozco que apretando el botón explota la bomba, de ninguna manera se me puede imputar que hice explotar una bomba. Todo el esquema del tipo objetivo tiene que ser conocido para el sujeto para que se le pueda imputar un resultado. Este va a ser no solo un mandato del principio de legalidad, sino que también vamos a comprobar en el ámbito de la tipicidad subjetiva la vigencia del principio de culpabilidad. Dijimos entonces que al momento del hecho la persona tiene que conocer que está realizando esa acción que produce ese resultado y haberla querido. Esto no quiere decir que en el momento en que José está matando a Pedro esté pensando todo el tiempo, lo quiero matar. Basta con que ese conocimiento sea actualizable, o sea, que la persona en algún momento se haya representado que va a realizar esa acción sabiendo que produce ese resultado y que sea actualizable al momento. Lo que no se admite es una tipicidad subjetiva formulada bajo supuestos razonables. Por ejemplo, debió haber conocido que apretando ese botón explotaría la bomba, porque cualquier persona razonable que ve un botón semejante sabría que explotaría una bomba. Esa hipótesis de dolo basada en lo que una persona razonable hubiera tenido que hacer, no satisface el dolo. La acreditación del dolo es estricta, o sea, se debe acreditar que la persona conocía y quería el resultado. En los casos en que la persona no conozca que está realizando esa acción que produce ese resultado, vamos a excluir el tipo subjetivo. Hay distintos tipos de dolo. Puede presentarse con distinta intensidad, de forma directa, indirecta o eventual. El dolo directo tiene lugar cuando el objetivo principal del sujeto activo. El sujeto activo quiere matar a José, se representa que va a matar a José y el contenido final de su acción está orientado a producir ese resultado. El dolo de segundo grado o dolo indirecto, o también llamado de consecuencias necesarias, tiene lugar cuando, junto al dolo de primer grado, el sujeto activo se representa que va a tener lugar un segundo resultado lesivo, que si bien no es aquel contra el cual él dirige su acción o su intención, sabe que es una consecuencia inescindible de la realización de esa conducta que él se propone realizar, y acepta como una consecuencia necesaria este segundo suceso que va a tener entonces un dolo indirecto. Por ejemplo, José quiere matar a Pedro, pero Pedro siempre está con un guardaespaldas que lo sigue a todos lados y sabe que para matar a uno va a tener que matar a los dos. Y así lo acepta. Dolo eventual. El sujeto activo se representa el resultado como posible y acepta que tenga lugar. No se lo representa como de consecuencia segura, sino como una consecuencia posible. Voy a poner un explosivo en la parte de atrás y para que muera este. Quizás muera también el chofer, y si muere, y bueno, que muera. Estos 3 grados de dolo satisfacen el requisito de dolo a efectos de todos los tipos penales. Hay una delgada frontera entre el dolo y la culpa. Las zonas fronterizas del dolo y la culpa están dadas por el dolo eventual y la culpa con representación. Del lado de la culpa, de la imprudencia, vamos a encontrar una forma de imprudencia que va a estar dada por la culpa con representación. ¿Qué es esto? Una persona imprudentemente realiza cualquier actividad y se representa que esa actividad podría derivar en un curso lesivo hacia una persona. Ando con un auto a 150 km/h por la avenida 9 de Julio en la ciudad de Buenos Aires para agarrar onda verde. Entonces dice, no, pero igual tengo una muñeca terrible, yo donde veo que se me cruce alguno, freno. Ese caso, la persona se estaría representando que puede haber alguien que puede llegar a resultar herido o muerto,
pero confían que eso no pasará porque es un experto conductor. Entonces, no está aceptando el resultado, confía que podrá evitarlo. Entonces, eso sería culpa con representación, a diferencia del dolo eventual en el que la persona acepta el resultado. Vamos a empezar a hablar de lo que se llama los errores de tipo, errores en el ámbito del tipo subjetivo. Se trataría de errores entre el tipo objetivo y el tipo subjetivo. Un error entre lo que se hizo y lo que se quiso hacer. Hay errores que no van a producir ninguna consecuencia sobre el tipo subjetivo. El efecto que tiene el error sobre el tipo subjetivo. Cuando acreditamos que hay un error, se elimina el dolo. Vamos a empezar por hablar del error en el objeto. El error en el objeto sobre aquel que va a recibir la agresión podría ser o un objeto o la persona. Por ejemplo, sobre una cosa cuando se trata de un delito de hurto. Creo que me apoderé de algo mío, pero objeto ajeno. Podría ser, por ejemplo, en el caso de un homicidio, contra lo que creo que es un jabalí, y en realidad le disparé a una persona. Entonces, en el error en el objeto no coincide el objetivo sobre el que yo me representé que me dirigía, no con el que dirigí. En estos casos, ¿qué va a suceder? Al no haber falso conocimiento de un elemento del tipo objetivo, no va a haber conocimiento. Entonces, al no haber conocimiento, va a faltar uno de los pilares sobre los que se estructura el dolo. Falta el conocimiento, no va a haber dolo. Y este es el efecto que produce el error en el objeto. El error podría presentarse de dos maneras: invencible, vencible. El error es invencible cuando, habiendo aplicado toda la diligencia que podría aplicarse, no pude salir del error. Por ejemplo, para ir a cazar jabalíes hay que ir a acreditarse a la oficina de guardaparques. Voy a la oficina de guardaparques, me dice, en esta zona se puede cazar, y aún así disparé contra un jabalí, que era una persona que es un error en el objeto invencible. Si el error es invencible, por ejemplo, no voy a la oficina de guardaparques y termino cazando en un lugar que no estaba habilitando, da lugar a que pueda seguir analizando el caso o que siempre que hay un error, el dolo. El como el invencible eliminan el dolo. Y solo el error, mientras que el error vencible solo elimina el dolo, pero no la culpa, y el caso podría volver a analizarse o se produce. Eso sería el efecto del error en el objeto. Después tenemos el error insignificante en la causalidad. El error también podría presentarse en la causalidad. Por ejemplo, podría haber un error en el que, en vez de equivocarme en el objeto sobre me desconozco la relación de causalidad. No sé que apretando el botón explota la bomba, desconozco la causalidad. No sé que haciendo esa acción puedo producir ese resultado. Para producir también un quiebre entre lo que se hizo y lo que se quiso hacer. Sería también un error de tipo, ser, digamos, vencible o invencible según sea la intensidad. No van a eliminar nada los errores en la causalidad que sean insignificantes. Por ejemplo, José quiere matar a Pedro tirándolo desde el puente para que muera ahogado. Resulta que lo tira del puente y en vez de caer al agua, golpea la cabeza. Son desviaciones insignificantes del curso causal que aún cuando no exista una exacta coincidencia entre que se representó en el tipo objetivo y lo que en realidad estaba en la cabeza del sujeto activo. El sujeto activo pensaba en matarlo ahogado, muere de otra manera. No. Esa falta de coincidencia por un error en el curso causal va a ser un error insignificante que no va a tener entidad para consolidarse como un error de tipo y entonces no va a producir ningún efecto. Después tenemos el error en la persona, también llamado error en la identidad, no produce ningún efecto, porque solamente hay un error sobre la identidad de la persona. José quiere matar a Pedro, lo confunde con alguien que es igual, que es el primo, y mata al primo. Ese error no termina produciendo nada porque de todas formas se está matando a un ser humano, y lo que castigaría, por ejemplo, el artículo 79, es lo mismo, matar a una persona. Después tenemos el error en el golpe. Vamos a un ejemplo primero. José quiere matar a Pedro. Le dispara con un arma de fuego, erra el tiro y le pega a alguien que pasa por atrás. Ese es un error en el golpe en que
La mayoría de la doctrina lo resuelve diciendo que esa acción consiste en una doble calificación jurídica que vamos a llamar tentativa de homicidio respecto a quien quiso matar y no mató, y homicidio imprudente contra el que pasa por atrás y recibe el balazo. Sería una acción que se subsume en más de un tipo penal, no es un error de tipo, no va a anular el contenido subjetivo. Y después tenemos los adelantamientos o retrasos en el curso causal que se resuelven a través de la teoría del dolo general. Por ejemplo, José quiere matar a Pedro y para no ser descubierto le planea pegar un palo por la cabeza, dormirlo, encerrarlo, ponerlo en el baúl del auto y después tirarlo al río. Muera finalmente al tirarlo al río. Resulta que cuando le pega el palo por la cabeza, para dormirlo, lo mata. Él no lo sabe. Lo tira al agua, pero en el momento de tirarlo al agua, él está tirando un cadáver. Entonces ahí no habría ningún delito, no se puede matar a un muerto, faltaría el tipo objetivo. En este caso se resuelve a través de la teoría del dolo general, diciendo de que aún cuando el resultado sucedió antes de lo previsto, se trata de un homicidio doloso. Porque en rigor de verdad, si ustedes se fijan, al momento que él lo mata, no tenía dolo de matarlo, solamente lo quería adormecer. Entonces no tendría dolo. No tendría dolo ni cuando le pegó, ni no hay tipo objetivo cuando lo tiró al agua porque está matando un muerto. Se resuelve diciendo, aun cuando el resultado sobreviene antes, teniendo en cuenta que su plan era matarlo, esto se va a resolver a través de la teoría del dolo general, un dolo que abarca todos los segmentos de su plan, y si el plan era adormecerlo de un golpe, si la muerte sobreviniera ahí, como de todas maneras él lo estaba haciendo para llegar a la muerte, se va a entender que ese error no va a eliminar nada. No porque sea insignificante, no es un caso de error insignificante, sino que es un adelantamiento en el tiempo. Y lo mismo va a pasar cuando el resultado se retrasa. En el mismo caso, si le pega el palo por la cabeza para matarlo y después tirarlo al agua. Le pega el palo por la cabeza, no se muere, y lo tira al agua en ese momento. El resultado entonces se produce luego de lo que él pensaba. De vuelta pasa lo mismo. En el caso hay que decir que hay un dolo general que aún cuando el resultado sobreviene de una forma distinta a lo que él se representó, nos va a permitir decir que ese error, por aplicación de la teoría del dolo general, tampoco va a producir un efecto de eliminación del dolo. Si no hay ningún error, vamos a poder decir que hubo conocimiento y voluntad, y vamos a tener que mencionar qué tipo de dolo hubo. Si vemos que el error no elimina el dolo, pues vamos a tener que decir en definitiva, después de comprobar esto, qué tipo de dolo hay. Y ahí se finalizaría el análisis. Nos resta subsumir, mencionar en qué norma penal estamos incorporando la conducta.